Recording in progress. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Activen sus cámaras, por favor. Voy a pasar la asistencia. Rodrigo, Daniel, Cris, Caicedo. Activen su cámara. Presente, profe. Ok. Bien, pongan atención. Hoy vamos a iniciar la unidad número 4. Como de costumbre, dígame. Lista que recién habrá ingresado. ¿Quién va a ingresar? Angélica Rodríguez. Ajá. Pone, profe. Hola. Ah, Bonnie. Caicedo no la veo. No veo. Ajá, ahora sí la veo. Bien. Hoy vamos a iniciar la unidad número 4, que se titula Elasticidades. Ya les explico ya. Bien. Ahora, ¿qué es la elasticidad de la demanda? La elasticidad no es más que el impacto que sufre las cantidades demandadas cuando varían los precios. Eso se llama elasticidad. Recuerden que los precios varían hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia el alza y hacia la baja. Y esa variación se mide porcentualmente a través de elasticidades, partiendo de que el 1% es la elasticidad de referencia. Por lo tanto, los precios de elasticidad de demanda puede variar hacia el alza 1.2, 1.3, 1.4 o hacia la baja por debajo de 1. Entonces vamos a ver, voy a hacer presentación de la plataforma para darle la inducción y luego iniciamos la clase. Primero voy a pasar la primera asistencia. Vamos a ver. San Lorenzo, está San Lorenzo aquí. Ajá, aquí está. Estas son las notas. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién falta? Falta Erika. Erika Valverde. ¿Quién más? Aquí estoy, profe. Ajá, Erika. Entonces, ¿quién falta? Falta otra Erika. ¿Cierto? Keila. Ah, nos falta la dos Keila. ¿Y quién más falta? Y Ángelo. Bien. Eso es lo único que falta. Bien, voy a hacer presentación de la plataforma. ¿Observan la plataforma? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Entonces, el nombre de la unidad, como le dije, se llama elasticidades. ¿Cuál es el contenido? Elasticidad precio de la demanda, factores que determinan la elasticidad precio de la demanda, la relación con el gasto del consumidor, la elasticidad de ingreso, que es otro tipo de elasticidad de ingreso, la relación entre los bienes inferiores, superiores y la elasticidad cruzada. Finalmente, la relación con los bienes sustitutos y complementarios. Ya a este nivel, ustedes saben cuáles son los bienes sustitutos, cuáles son los bienes complementarios. Ahora, existen tres tipos de elasticidad. La elasticidad precio, que se refiere a la variación de la cantidad demandada cuando varían los precios. La elasticidad de ingreso, que es la variación de la cantidad demandada cuando varía el ingreso del consumidor.
y la elasticidad cruzada que relaciona el precio de un bien con la cantidad demandada de otro bien. Por ejemplo, la variación del precio de los lápices con respecto a la cantidad demandada de cuadernos, o la relación de la variación del precio de la leche con respecto a la cantidad demandada de café. Quiere decir que cuando hablamos de elasticidad cruzada, nos vamos a referir a bienes independientes, bienes sustitutos o bienes complementarios. Eso es lo que se refiere a elasticidad cruzada. Y también cuando analizamos la elasticidad de ingreso, también tenemos que referirnos a los tipos de bienes. Bienes normales, superiores, inferiores, bienes de lujo, bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces vamos a analizar tres tipos de elasticidad. Elasticidad a precio, elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada, que es la variación de la cantidad demandada cuando varía el precio o cuando varía el ingreso o cuando varía el precio de otros productos relacionados. Bien, ese es el contenido de la unidad. Con respecto al objetivo, ¿qué objetivo se persigue con esta unidad? Calcular la elasticidad de la demanda por medio de la relación del gasto y los ingresos del consumidor. Ese es el propósito de la unidad o el objetivo de la unidad. En la carpeta de contenido de estudio van a conseguir ejercicios ya elaborados. Vamos a ver elasticidad de la demanda, el problema 1, el problema 2, el problema 3, ejercicios para resolver de elasticidad de demanda, ejercicios para resolver de elasticidad de ingreso y ejercicios de elasticidad cruzada, así como un material teórico de la guía que está elaborada para la unidad. Entonces hay suficiente material en la carpeta de contenido. Hay una actividad de rebote que debe ser realizada en grupos de 3. Entonces, luego de la clase de hoy, ya usted estará en disposición de revisar de este material la página 78, 79, 80, 82 y 83 para poder realizar los ejercicios y ser entregados antes del 18 de agosto. O sea, la actividad de rebote tiene suficiente tiempo. Hoy apenas es 7, o sea que tienen 11 días para hacer la actividad de rebote y ponerse de acuerdo. Luego viene la práctica. En el área de construcción, la práctica también son ejercicios. Estos ejercicios también los van a hacer en grupos. Los estudiantes recopilan ejercicios de textos sugeridos en el programa y resuelven en grupo, luego revisados y corregidos por el docente, posteriormente subir a la plataforma. Entonces, hay una actividad de construcción número 1, que es elasticidad a precio, y una actividad de construcción número 2, que es sobre elasticidad de ingreso. Esa actividad debe ser entregada antes del viernes 26 de agosto, quiere decir que nosotros nos vemos el 20 de agosto. Ya hay suficiente tiempo para que esta actividad la realicemos en la clase presencial. Y finalmente, en la sección de comprobación hay un informe sobre la resolución del problema de elasticidad, porque es importante para el consumidor resolver el problema de elasticidad de la demanda. Y un proyecto que es el impacto de elasticidad en la demanda de la vida real del consumidor. ¿De qué forma impacta la elasticidad de la demanda en la vida real del consumidor del día a día? Como el consumidor, por supuesto, los consumidores normales no analizan la elasticidad, pero de una u otra forma se sienten impactados cuando perciben que hay inflación, cuando perciben que hay variación de los precios y que afectan sus cantidades demandadas. Entonces, a eso se refiere la unidad número 4 de la asignatura microeconomía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profesor. Ok, bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a el material dispuesto para ello. Voy a hacer la presentación de la clase. Hoy la clase vamos a hacerla corta, quizás dure 1 hora para no adelantarnos tanto. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? Lo que le había dicho. Elasticidad de la demanda, hay 3 tipos. La elasticidad a precio, que depende del precio, la variación de las cantidades demandadas. La elasticidad de la renta, que depende del ingreso de los consumidores.
y la elasticidad cruzada, que es comparar la variación del precio de un bien con respecto a la cantidad demandada de otro bien. Entonces vamos a empezar con la unidad número 4. Ya les había comentado lo que significa elasticidad, pero sin embargo la elasticidad se define como la elasticidad busca medir el impacto, como les comenté, o a su vez el grado de variación que existe de la demanda o de la oferta, dada diversas variaciones en los precios. En nuestro caso vamos a analizar solamente la demanda, no vamos a analizar la elasticidad de la oferta, solamente la elasticidad de la demanda. Matemáticamente podemos definir que la elasticidad se denota con la letra E, Q, con la cantidad con la letra Q y precio con la letra P. Otra forma de medir la elasticidad es que es la variación porcentual del aumento de la cantidad y la disminución porcentual del descenso del precio. Por lo tanto, la elasticidad va a medir la sensibilidad de una variable con respecto a otra. La sensibilidad de la cantidad demandada cuando varía el precio. Recuerden que la cantidad demandada es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Concretamente, la elasticidad es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimenta la cantidad en respuesta a la variación que experimenta el precio en 1%. El nivel de equilibrio es el 1%, es lo que se llama la demanda unitaria. Entonces vamos a ver cómo se comportan los tipos de elasticidad, precio, los coeficientes y los gráficos. Este concepto, como les decía, se aplica a las curvas de demanda y de oferta para medir la variación de la cantidad demandada o ofertada a raíz de la variación de las variables que la determinan, que es el precio. ¿Alguna pregunta con respecto al concepto de elasticidad? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, profesor. Ok. Entonces comenzamos con la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda es el cambio porcentual de en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio. Puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda. Esta relación inversa entre precio y cantidad genera un coeficiente negativo, pero eso generalmente se toma el valor de la elasticidad en valor absoluto. Entonces, no vamos a trabajar con números negativos, sino con valores positivos a través del valor absoluto. Recuerden que no hay precios negativos ni cantidad negativa, por esa razón se obvia el signo negativo. Ahora, esa elasticidad de la demanda se expresa y dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios en los precios, puede ser elástica, inelástica. Quiere decir que hay diferentes tipos de elasticidad precio de la demanda. Está la demanda elástica, la demanda inelástica, pero también está la demanda unitaria, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Vamos a ver cómo esta elasticidad precio de la demanda se subdivide. Por lo tanto, cuando más horizontal sea la curva de demanda, mayor es la elasticidad de la demanda. Del mismo modo, si la curva de la demanda más bien es vertical, la elasticidad será inelástica con respecto al precio, como sigue a continuación. Entonces vemos que los tres tipos de elasticidad precio, ingreso y cruzada. Estamos trabajando sobre la elasticidad precio. Entonces, definimos la elasticidad precio de la demanda como el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Este coeficiente siempre da negativo, pero para efecto de análisis vamos a obviar el signo negativo y vamos a trabajar con valores absolutos. Se usan las siguientes fórmulas para hallar el coeficiente de elasticidad. Vayan tomando luego nota cuando vengan la clase grabada de los coeficientes. Entonces, estos son los coeficientes. Si queremos medir una elasticidad punto, decimos que la elasticidad va a ser igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad inicial entre variación del precio sobre el precio inicial, que eso a su vez va a ser, ¿cuál es la variación de la cantidad? Cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1. Y como
obtenemos la variación del precio P2 menos P1 sobre P1. Cuando trabajamos con elasticidad punto. Luego les explico esto. Y cuando trabajamos con elasticidad, con coeficiente de elasticidad promedio o arco, decimos que la elasticidad va a ser igual a Q2 menos Q1 sobre Q2 más Q1 entre P2 menos P1 sobre P2 más P1. Entonces es importante que estas ecuaciones las tengan aparte en una hojita para cuando vamos a hacer los ejercicios. Luego les explico cuándo vamos a utilizar elasticidad punto en una tabla y cuándo utilizamos elasticidad promedio o arco en la tabla. Bien, por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda, ya habíamos dicho, se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Allí vemos la ecuación. Elasticidad precio de la demanda va a ser igual al porcentaje de cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Vean, siempre la cantidad demandada sobre el precio o la variable dependiente sobre la variable independiente. Como vemos aquí vemos la ecuación, elasticidad precio de la demanda va a ser igual al porcentaje de cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio del precio. Fíjense este ejercicio. Si el precio de una hamburguesa sube de $2 a 2.20, claro, ahí es un signo de euro, vamos a traer con dólares, de $2 a 2.20 y la cantidad que compramos baja de 10 a 8 hamburguesas, aplicando la ecuación, ¿verdad? Sería porcentaje de cambio de la cantidad demandada, Q2, que sería 10, menos Q1, que sería 8, sobre Q1, sobre Q2, que sería 10. Q1, perdón. Entonces sería Q1, Q2, menos Q1, sobre Q1, Q2. No oigo. Exacto, por 100. Nos da 20%. Igualmente el precio, ¿verdad? Sería P2 menos P1 entre P1 por 100. Sería 10%. Si dividimos 20% entre 10% nos da 2. Quiere decir que este coeficiente está por encima del 1%. Se refiere a una demanda elástica. ¿Y qué es una demanda elástica? Una demanda elástica es aquella demanda donde el consumidor puede sustituir el producto. Ok, si él considera que esa hamburguesa es muy costosa, él puede comprar su perro caliente o pues se compra una salchipapa, porque el coeficiente es mayor al 1%. Quiere decir que hay flexibilidad para comprar productos sustitutos, ¿ya? Cuando es mayor al 1%. Si ese coeficiente estuviese por debajo del 1%, quiere decir que no hay productos sustitutos. Por lo tanto, no hay una flexibilidad para que él pueda comprar otros productos. Y si es el 1%, es una demanda unitaria, él es indiferente a comprarla o no comprarla. En este caso, este coeficiente permite que haya flexibilidad a la escogencia de comprar productos sustitutos. Como les dije, puede comprar perro caliente, salchipapa u otra comida que él considere porque es flexible, tiene capacidad de compra. Este es el análisis. Bien. Aquí vemos otro ejercicio, elasticidad precio. ¿Okay? Sería Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2, precio mayor sobre precio inferior, o P2 menos P1, P2 más P1 entre 2. Por ejemplo, si el precio de la hamburguesa, es el mismo ejercicio, pero aplicado con la otra ecuación. Si el precio de una hamburguesa sube de 2 a 2.20 dólares y las compras bajan de 10 a 8 hamburguesas, la elasticidad usando el método punto medio será, sustituimos Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2 nos da 22%. Y abajo sería P2 menos P1 entre P2 más P1 entre 2 nos da 2,32. Quiere decir que estamos verificando que con el uso de esta fórmula, la electricidad sigue siendo, la demanda sigue siendo elástica. Hay flexibilidad para que él pueda comprar cualquier producto sustituto. O sea, le alcanza el dinero para comprar otro producto sustituto.
Entonces, por cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea por esta o por esta, nos va a dar una demanda elástica por encima del 1%. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? No, profesor. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver cómo se clasifica la demanda elasticidad-precio. Se clasifica primero en demanda unitaria, cuando el coeficiente es igual a 1. Ocurre, ¿verdad? Cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio, es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada. La elasticidad toma valor, elasticidad-precio es igual a 1, o la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio. Quiere decir que es una demanda de equilibrio. ¿Y cómo se grafica? De la siguiente forma. Fíjense, es una curva de demanda conveniente negativa. Por lo tanto, cuando el precio aumenta de 4 a 5 dólares, la cantidad demandada disminuye de 100 a 80 unidades. Por lo tanto, el aumento del precio de 4 a 5 dólares representa un 22% de aumento de precio. Pero asimismo, cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad también en un 22%. Por lo tanto, el coeficiente va a ser 1. Si dividimos variación porcentual del precio sobre variación porcentual de la cantidad demandada, nos va a dar 1. Quiere decir que es una demanda bastante equilibrada para el consumidor, cuando el coeficiente es igual a 1. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No, profesor. Ok. Vamos a ver, esta es la demanda unitaria. Ahora vamos a ver la demanda elástica. Dice que la demanda elástica, la cantidad demandada es relativamente sensible a las variaciones del precio. Entonces, el gasto total en el producto disminuye cuando sube el precio. Esa elasticidad toma valores mayores a 1%, como el caso del ejercicio anterior, que fue el 2%. Ahora, cuando esta demanda es elástica o relativamente elástica, también se le llama, el producto tiene muchos sustitutos, quiere decir que hay poder de compra para comprar cualquier otro producto. Entonces, la curva de la demanda va a ser un poco más inclinada hacia la izquierda. ¿Y qué representa esto? Si el precio aumenta de 4 a 5 dólares, hay un 22% de incremento de precio, pero la disminución de la cantidad demandada, la disminución va a ser mucho mayor, va a ser un 67% de descenso en la cantidad demandada. Quiere decir que la variación del precio es menor a la variación de la cantidad demandada. Y como el coeficiente es mayor a 1, hay capacidad de compra para comprar cualquier producto sustituto. Fíjense que la variación del precio es menor que la variación de la cantidad. La cantidad demandada disminuye por encima de lo que aumentó el precio. Sin embargo, con el coeficiente mayor a 1, esto me permite poder comparar o comprar algún otro producto sustituto. Y la demanda perfectamente elástica cuando la cantidad demandada es totalmente sensible a variaciones en el precio. Por lo tanto, la elasticidad toma un valor muy grande hasta infinito. Se llama demanda perfectamente elástica. Y gráficamente es una curva de demanda horizontal al eje de las Y. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese precio, a 4 dólares, yo puedo comprar cualquier cantidad de producto. ¿Okay? Y a un precio superior a 4 dólares no puedo comprar nada. Mi límite es 4 dólares. Pero a un límite establecido de 4 dólares yo puedo comprar cualquier cantidad de producto a precios inferiores. Por lo tanto, los compradores podrán comprar hasta un máximo de 4 dólares cualquier cantidad. Cuando a veces en los locales le dice, lleve todo lo que quiera a 4 dólares o coma todo lo que quiera a 4 dólares. Usted llega a un restaurante y le dice, usted paga 4 dólares y se come todo lo que usted quiera. Por supuesto no le va a caber todo, pero al menos tiene una gran capacidad de comer todo a ese precio. Esto se llama demanda
perfectamente elástica y el coeficiente es infinito. ¿Alguna pregunta, alguna duda, sí o no? Bien. Demanda inelástica. La cantidad demandada es relativamente insensible a la variación del precio como consecuencia del gasto total en el producto cuando aumentan los precios. Quiere decir que no hay productos sustitutos o muy pocos productos sustitutos. Por lo tanto, son productos que son costosos para el consumidor. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad demandada. Quiere decir que el precio va a aumentar más que lo que disminuye la cantidad demandada. Cuando el coeficiente es menor a 1. Por ejemplo, hasta 0.99, 0.40, 0.50, 0.60, hasta 0.99. Por lo tanto, cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica, tiene poco sustituto. Fíjense aquí, la variación del precio es pequeña, a un 22%, pero es más grande, más alta, perdón, con respecto a la disminución de la cantidad demandada. Quiere decir que el aumento del precio fue el 22%, pero la disminución fue del 11%. Quiere decir que no hay casi productos sustitutos para poder comprar. Y eso se refiere a una demanda inelástica cuyo coeficiente es menor al 1%. Otro caso es la demanda perfectamente inelástica. La cantidad demandada es insensible también a las variaciones del precio. También se le conoce como elasticidad rígida. Por lo tanto, el precio de la elasticidad toma valor a cero. Aquí es cuando a diferentes precios se demanda una sola cantidad. Fíjense que es totalmente contrario a la demanda perfectamente elástica. Quiere decir que aquí la cantidad máxima que puede comprar el consumidor son 100 unidades a los diferentes precios. Quiere decir que un incremento de precio de 4 a 5 dólares, él solamente puede comprar 100 unidades. No cambia la cantidad demandada. Lo único que cambia es el precio. Por supuesto, son casos extremos. Lo que es la demanda perfectamente elástica y la demanda perfectamente elástica son casos extremos. La que más se contempla es la demanda cuando el coeficiente es 1%, mayor al 1% o menor al 1%. Ahora, este coeficiente es igual a 0. El anterior, el perfectamente elástico, era igual a infinito. En conclusión, podemos decir, ¿verdad?, que cuando el valor es mayor al 1% es una demanda elástica. Es una demanda muy sensible con muchos sustitutos, por ejemplo, licores o algún artículo de lujo. Y la curva de diferencia va a ser esta, inclinada hacia la izquierda, donde la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada. Por lo tanto, es una demanda elástica. Una demanda unitaria cuyo coeficiente es el 1 es una demanda proporcional pero poco frecuente, en teoría. Por lo tanto, cuando es una demanda unitaria, fíjense que hay un equilibrio entre la variación del precio y la variación de la cantidad demandada. O sea, varía en igual sentido. Si el precio varía en 5%, o la cantidad también va a variar en 5%. Es la demanda elástica de equilibrio. Ajá. Si el coeficiente es menor a 1, es una demanda inelástica. Es una demanda poco sensible con pocos sustitutos, tales como los combustibles y las medicinas, por ejemplo, la insulina o los retrovirales. Son productos que no se sustituyen. Por lo tanto, la curva de demanda elástica va a estar más inclinada, más hacia la derecha. Que decir que la variación del precio es mayor que la variación de la cantidad demandada. Aquí está el gráfico. Y los casos extremos, si la elasticidad es igual a infinito, es una demanda perfectamente elástica, una demanda cuya cantidad desciende a cero ante el más leve incremento de los precios. Entonces aquí vemos la curva de la elasticidad perfectamente elástica, donde a un solo precio se demandan diferentes cantidades y el coeficiente es infinito. En caso contrario, la demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es 0,
¿ya? No responde a cambio en el precio. Por ejemplo, la sal y la insulina. Cuando es una demanda perfectamente inelástica, aquí vemos que la cantidad es una sola a los diferentes precios. O sea que los precios van subiendo y la cantidad sigue siendo la misma. Quiere decir que la demanda perfectamente inelástica y perfectamente elástica son casos muy extremos. La que más se habitúa es la demanda elástica, inelástica y unitaria. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al comportamiento de la demanda? ¿Precio? ¿Sí o no? No, profesor. No, profesor. Ok. En clase. Bien, sigamos. ¿De quedamos aquí? A ver. Ok, en resumen, elasticidad a lo largo de la curva de la demanda. La elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva. Depende del bien, es posible que para precios altos la demanda sea más elástica que para precios bajos. Entonces, cuando hagamos los ejercicios que grafiquemos, tenemos que ubicar qué tipo de demanda es. Si los precios son altos, es una elasticidad perfectamente elástica cuyo coeficiente es infinito. Si los precios son muy bajos, la elasticidad es relativamente elástica, cuyo coeficiente es cero. Pero cuando hay una elasticidad unitaria, coeficiente 1 es una elasticidad de equilibrio. Por encima del 1% es una demanda elástica y por debajo del 1% es una demanda inelástica. De tal manera que cuando hagamos los ejercicios y las tablas, vamos a ubicar al cálculo de la elasticidad cuál de estos tipos de elasticidad es. Si el coeficiente nos da 1, es una demanda unitaria. Si nos da mayor que 1, es una demanda elástica. Si es menor que 1, una demanda inelástica. Si es infinito, una demanda relativamente inelástica. Y si es igual a 0, una demanda relativamente elástica. Eso lo vamos a hacer cuando veamos los ejercicios. Sin embargo, es importante que ustedes ya lleven definido los tipos de coeficiente y cómo se comportan las curvas de demanda. Bien, en conclusión, decimos que cuando el coeficiente es mayor a 1, es una demanda ¿de qué tipo? Daniel, cuando el coeficiente es mayor a 1, ¿qué tipo de demanda es? Elástica, correcto. Quiere decir que la variable cantidad varía en mayor medida que la variable precio, se dice una demanda elástica. Si el coeficiente es igual a 1, se conoce como elasticidad unitaria. Cantidad y precio experimentan el mismo cambio, una relación unitaria. Si el coeficiente es menor a 1, la variable precio varía en mayor medida que la variable cantidad, es una relación inelástica. Si el coeficiente es igual a 0, la curva de demanda es vertical, perfectamente inelástica. Por lo tanto, la cantidad demandada del bien no varía cuando el precio cambia. Ocurre con bienes que no pueden ser sustituidos por otros, por ejemplo, la insulina y la sal y algunos medicamentos. Y finalmente, si el coeficiente es igual a infinito, es una curva de demanda horizontal perfectamente elástica, donde la mínima variación en el precio supondrá que la cantidad demandada es cero. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad de la demanda-precio. Aquí gráficamente vemos cuando en el centro, que es la demanda de equilibrio, el coeficiente es a 1, por encima, si el precio aumenta, la elasticidad es mayor que 1, y cuando son precios muy elevados, la elasticidad es igual a infinito, una elasticidad relativamente inelástica. Pero por debajo del 1 está la demanda inelástica, menor que 1, y la demanda perfectamente elástica. Aquí vemos todo en conjunto. Las variaciones, la elasticidad, la variación de la cantidad y cómo se comporta la curva. Por ejemplo, vamos a empezar con la unitaria. Si la demanda es unitaria, la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual del precio, coeficiente es 1,
la variación de la cantidad varía proporcionalmente con el precio y tiene esta forma de curva, bien inclinada y pero bien equilibrada. Si analizamos la demanda inelástica, la variación porcentual de la cantidad demandada es menor a la variación porcentual del precio. Por lo tanto, el coeficiente va a ser menor que 1, pero mayor que 0. La cantidad varía menos que proporcional al precio y la curva va a estar inclinada un poco hacia la izquierda. Y la demanda perfectamente inelástica, la variación de la cantidad es igual a 0, la elasticidad, el coeficiente es igual a 0, la cantidad no varía, lo que varía es el precio, como lo vemos en la curva. Quien varía es el precio más no la cantidad demandada. Y con respecto a la demanda elástica, la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio, por lo tanto el coeficiente va a ser mayor que 1. La cantidad varía más que proporcional con una curva bastante inclinada hacia la izquierda. Y finalmente la demanda perfectamente elástica, la variación porcentual del precio es 0, que varía la cantidad demandada, coeficiente es infinito, y la cantidad varía permaneciendo constante el precio. Fíjense que aquí permanece constante el precio. Como pueden observar, tanto la demanda perfectamente inelástica como la demanda perfectamente elástica son casos muy extremos. Si vemos la perfectamente elástica, el consumidor no va a ser tan tonto como para demandar una sola cantidad a los diferentes precios que le coloque el empresario. No ocurre en la realidad. Y el caso extremo, perfectamente elástica, el empresario no va a ser tan tonto como a un solo precio va a colocar diferentes cantidades demandadas. Claro, eso ocurre en algunos restaurantes. Cuando le dice por $5, cómase lo que usted quiera. Eso sí, una sola persona, no es que va a llevar a toda la familia que coma, no. Usted paga $5 y usted come todo lo que quiera. Si su hermano quiere ir con usted, él pagará también $5 y comerá todo lo que quiera. Eso es un caso de demanda perfectamente elástica. ¿Alguna duda con respecto al comportamiento de cada uno de los tipos de elasticidad-precio? ¿Sí o no? Por ahora No. no. Ok. Bien, vamos a ver algún ejercicio. Dice, calcular la elasticidad-precio de la demanda de libros cuando el precio pasa de 2 a 4 dólares. ¿Qué pasa cuando el precio de libros pasa de 2 a 4 dólares? ¿Esa demanda aumentará o disminuirá? Entonces, aplicando la ecuación, decimos que la elasticidad es igual a la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio. Aquí está la ecuación. Ahora, ¿cómo calculamos la variación de la cantidad demandada? Por la variación de la cantidad demandada sobre cantidad 1 más cantidad 2 entre 2. Y la variación del precio entre P1 más P2 entre 2. Recuerda que esa variación de la cantidad y variación del precio sería P2 menos P1, si es precio. Y la variación de la cantidad sería Q2 menos Q1. Entonces, aquí tenemos la tabla abajo. Dice demanda del libro. A $6 no se compra ningún libro. Es muy caro. Si baja a $4, compramos 10 libros. Si los libros bajan a $2, compramos 20 libros. Por supuesto, si nos regalan los libros y no tienen ningún precio, nos llevamos 30 libros. Entonces, esto sustituimos en la ecuación. ¿Cómo obtenemos la variación de la cantidad y la variación del precio? Decimos que el precio P1 es igual a 2, P2 es igual a 4, cantidad 1 es igual a 20 y cantidad 2 es igual a 10. Poniendo el precio, aquí vemos el precio. Cuando el precio es 2, ¿verdad? Y cuando el precio es 4. Cuando el precio es 2, demandamos 20 libros, compramos 20 libros. Y si el precio sube a 4, ahora solamente vamos a comprar 10 libros. Entonces, ¿cómo obtenemos la variación de la cantidad demandada? Entonces, variación de la cantidad demandada va a ser igual a menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque estamos restando 10 menos 20. ¿Ya? Sobre cantidad inicial, 20. Cantidad final, 10 entre 2. Aplicamos una media luna o una doble C, no sé cómo ustedes le llaman a esto allí. Y sería menos 10 entre 20 más 10, 30 entre 2, 15. Sería menos 10 sobre 15. La variación de la cantidad demandada. Luego vamos con la variación en el precio.
variación en el precio, ¿verdad? Que sería 2, sería 4 de 2, P2, 4, menos P1 que es 2, sería 2. Precio 1, 2.